Bienvenidos un miércoles más, la hora del servidor público. Recuerden, totalmente en vivo vía Facebook. Recuerden, se transmite en YouTube y también somos podcast en Spotify. Muy buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en un programa, La Hora del Servidor Público, nuestro programa número 52 que transmitimos desde los estudios del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Zapopan, aquí en Aldama número 59, y mandándoles un saludo por nuestro líder y amigo, el licenciado Francisco Vázquez Guzmán. Aquí estamos nuevamente. Fíjense que tenemos ahora un programa muy interesante. Tenemos como invitada a una persona que tenemos que aprovecharla, porque si ella tiene la voluntad de compartir su conocimiento con nosotros, pues bueno, eso es extraordinario. Y vamos a darle una cordial bienvenida a Isabel Eugenia Méndez Fausto. Ustedes la recordarán. Ella nos va a hablar sobre un tema que se llama la ciudad, el agua y el hambre. La emergencia urbana de Guadalajara que se presentó en 1784 a 86. Recordemos que ella es licenciada en Historia con especialidad en investigación. Es maestra en Historia con especialidad en Historia de México. Defendió la tesis Lugares y Actitudes. La muerte en Guadalajara en los siglos XVIII y XIX. Tiene doctorado en Arquitectura con especialidad en Patrimonio. Su tesis Lectura del espacio urbano, cementarial, Guadalajara y Mezquitán en el siglo XX, ganó la convocatoria para obtener su publicación como mejor tesis de posgrado. ¿Qué les puedo decir? Una persona como ella no la vamos a desaprovechar y aquí la tenemos y le damos la más cordial bienvenida. Muy agradecida. Muy buenas tardes a todos. Adelante. Comenzamos con el tema del día de hoy para que puedan compartir, preguntar y darnos un like. Claro. En la sociedad colonial novogalaica de vocación agrícola, la emergencia de 1786 se puede definir como una crisis prolongada experimentada entre 1784 y 1786, ya que en 1784 se siniestraron los cultivos con la caída de heladas y la sociedad tapatía experimentó simultáneamente una epidemia de dolores de costado, no obstante que se tomaron importantes medidas higiénicas para prevenirla. En 1785, las maestras tapatías tuvieron que alimentar a sus alumnas más pobres, ya que fueron víctimas del sarampión. Finalmente, durante 1786, en la Nueva Galicia, como en toda la Nueva España, se experimentó una emergencia sanitaria compleja de hambruna y de epidemias conjuntas, ya que se definieron dos contagios diversos que fueron manifestados simultáneamente. Estamos en la 2. Un contagio correspondió al tipo de los padecimientos gastrointestinales y respiratorios, entre ellos tifoidea, disentería, pulmonía y gripe. El segundo contagio experimentado localmente, el tabardillo, fue denominado por sus contemporáneos locales la bola. Asolaba a los enfermos entre 11 y 22 días antes de que finalmente sucumbieran. Los síntomas ordinarios fueron la constipación o catarro detenido, la calentura, los sudores copiosos, las hemorragias nasales, las erupciones coloreadas de rojo o morado, la coloración de los ojos, la elevación del vientre, la pérdida del conocimiento, la contracción del pulmón y la muerte. Y fíjate que se comenta también que ese tarbadillo aumentado era una fiebre muy maligna en el que también arrojaba en la piel unas manchas rojas que quedaban como si fueran picaduras de pulga. Sí, exactamente. Tiene que ver con el oficio de curtidor y con el manejo de pieles y de sus plagas. Uh-huh. Exactamente. Y la definición fue porque dice que en 1737 se experimentó un mal similar aquí en Guadalajara. Dice, en los casos extraordinarios a los síntomas anteriores se sumaban dolores en diversos lugares del cuerpo y principalmente en el costado.
Ese tifus también se comenta que se causaba por una bacteria transmitida por el piojo. Y el tifus lo atribuían a que había agrupaciones de personas o en la guerra o por la pobreza, por la falta de higiene y agrupamientos pues de personas, ¿no? Principalmente por la falta de higiene. Sí, todos experimentados aquí en Guadalajara, como vamos a ver en la lectura. No, es muy importante. Sí, no. Es una reflexión, sí, siempre muy atinada. Gracias. Las consecuencias de la emergencia de 1786 fueron intensificadas por la falta de saneamiento urbano, el hacinamiento, la desnutrición y la resistencia poblacional gradualmente disminuida. Sí, por estos problemas en los cultivos, Ajá. pues que impactó en la alimentación pues de toda la sociedad. Y agarraba a las personas débiles y ahí vienen a sufrir tifus o tabardillo. Uh-huh. Ajá. En 1786 las consecuencias conjuntas de las dos epidemias también estuvieron asociadas a la escasez alimentaria regional, experimentada por falta de cosechas. Humboldt realiza una estimación de sus víctimas tanto sobre el número global para todo el reino de la Nueva España, como también la porción del total correspondiente a los decesos de la Nueva Galicia. La asociación de las enfermedades experimentadas entre 1784 a 1786 con la falta simultánea de alimentos fue subrayada por Humboldt, basándose en la observación que hizo del fenómeno en la región de Guanajuato, y afirmó que en 1784 la falta de alimentos causó enfermedades debilitantes o asténicas entre la gente más pobre del pueblo, y estas calamidades reunidas acabaron con gran número de adultos y muchos de niños. Estamos viendo la imagen que tenemos en la pantalla, Isabel, que las principales víctimas, pues claro, la falta de cosechas, el hambre, a 300,000 personas por falta de alimento. Y en la Nueva España, y 50,000 en la Nueva Galicia. Sí, según informes de Alejandro Humboldt. Muchísimas personas, sí. En 1700, estamos en la 4, en 1786, como ocurrió en otras emergencias coloniales, se acudió a los patrones o intercesores celestiales de Guadalajara, especialmente San Sebastián, que en la desgracia semejante de 1737-38, que digo que es la que nos permite decir que es tifus, la del 84-86 en Guadalajara, la que se describe como la bola, dice, había dado tan buenos resultados San Sebastián que cuando en otras partes solían estar contagiados, Guadalajara se preservaba, como en la general peste de 1737 lo vimos. Es Mota Padilla quien lo comenta, ya que mientras que en otros lugares ocurrieron millares de muertes, en Guadalajara se enterraron 23. Sigue siendo grave la falta de alimento, la muerte de las personas por falta de alimento, y si añadimos las epidemias, pues todavía más complicada la circunstancia. En la ermita periférica sur de San Sebastián Mártir y patrono jurado de Guadalajara contra las pestes, se observó cotidianamente y hasta finales del siglo XVIII la práctica de una procesión religiosa anual efectuada el 20 de enero, que registró hasta ese momento una nutrida concurrencia social. De la ermita sacaban al santo con luces y acompañamiento de vecinos y lo regresaban conjuntamente ambos cabildos. En la ermita de San Sebastián se cantaba la misa y se predicaba el glorioso patronato de San Sebastián contra las pestes. La intercesión de San Sebastián en la emergencia de 1786 también fue decisiva para este auxilio espiritual y por otros auxilios de carácter material que prestaron las mujeres o maestras locales en su propia sede. En la crisis prolongada, ocasionada tanto por enfermedades como por la hambruna conjunta, la devoción o el patronato de San Sebastián recién se había fortalecido. Precisamente en 1785 el Papa Pío XV había concedido indulgencia plenaria
a todos los fieles que se reunieran para conducir a la imagen de San Sebastián en la víspera de la festividad del 20 de enero desde su iglesia a la catedral, y de la que se hacía de catedral a Jesús María de retorno, o también se podían hacer las dos visitas en San Sebastián si por algún motivo hubiera sido suspendida la realización de tal procesión. O sea que ellos estaban venerando al santo para que pudiera ayudarlos. Era muy frecuente en el periodo colonial que la primera línea de auxilio fuera la religión y las devociones locales. Entonces, sí, era entre las primeras medidas. Había muchas ocasiones en que se organizaba incluso los cabildos municipales, que serían ahora, con la organización y el dinero para hacer estas procesiones, para hacer estas ceremonias religiosas que muchas veces eran públicas de toda la sociedad, pues esperando el apoyo, el auxilio, la defensa. Indiscutiblemente la fe mueve montañas. La fe, sí, exactamente. Después, en transcurrido el periodo, pues empieza ya a matizar más con ayudas de tipo material, pero originalmente la primera medida es el auxilio espiritual. Vamos en la 6. En cambio de la respuesta magisterial generosa, entre los preparativos realizados ante la emergencia urbana experimentada durante el año del hambre de 1786, tanto la propuesta de ocupar la casa del obispo Diego Rodríguez de Rivas para contribuir al uso de hospicio, como la participación también del Hospital Franciscano de San Miguel para fungir como Hospital del Hambre, se rechazaron. Tanto la apropiación hospitalaria real como la negación episcopal, ambas provocaron que el Hospital Urbano del año del hambre de 1786 fuera el Hospital Guadalajara, que fue apoyado con el Hospital Guadalajara del Colegio de San Juan, que fue apoyado con los auxilios del Hospital de la Convalecencia o de la Enfermería del Beaterio Viejo, mismos que respondieron a la urgencia urbana del año del hambre que se complicó con la enfermedad de Tabardillo. Estamos diciendo dos hospitales o dos lugares porque uno se dedicó a la atención de hombres y otro se dedicó a la atención de mujeres. Y además de que esta atención que daban las maestras a las niñas exclusivamente, nos comentan que exclusivamente ahí en ese Beaterio Viejo le dieron subsistencia a más de 100 niñas. A más de 100 niñas, sí. Fue extraordinario encontrar que había maestras en el siglo XVIII que atendían cientos de niñas en sus escuelas públicas, gratuitas, y también tenían otra dependencia que era el colegio. El colegio, como ahora los colegios particulares, era como una atención más especializada, una educación más intensiva, y esta ya se abría para personas que pagaban por esa educación, por ese servicio, y que también tenían el interés de convertirse en buenas casadas, decían en la época, o sea, con todas las habilidades domésticas, que también podían llegar a ser maestras dentro de esas escuelas o colegios, y finalmente que también podían llegar a ser monjas o religiosas. Entonces, dentro de ese apoyo alimentario también las adiestraban para que pudieran ser chicas casaderas buenas, con el conocimiento que debe de tener una buena ama de casa. Claro. Estamos hablando que no eran monjas, eran maestras dentro del magisterio que conocemos. Eran maestras, era un beaterio porque ellas tenían una vocación religiosa. Decía que a veces no tenían como los requisitos para poder ingresar a un convento, que a veces eran económicos, a veces eran de edad, a veces eran de salud. Entonces a veces estos eran menos rígidos y entonces se facilitaba esa vocación que ellas tenían. Y era diferente una simple escuela porque ellas, a la manera de un convento, pretendían tener una clausura o semiclausura. Entonces también tenían una vocación religiosa, aunque se desempeñaban, se dice, por las condiciones de la época, que ya no permitía a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que subsistieran solo como cofradías o como unidades religiosas, sino
que ya les servía este servicio educativo que proporcionaban a las chicas, pues para que se les permitiera seguir ejerciendo. Y su buena voluntad, ¿no? Ahí es donde ejercían su buena voluntad de poder ayudar al prójimo. Claro. Me parece bien. La sede del primer Hospital Franciscano de San Miguel en el punto de la catedral actual primero fue sustraído por la autoridad real y una vez superado el año del hambre también fue formalmente secularizado desde 1788. Por esa razón y antes de realizarse el traslado y el cambio de sede, la institución además sufrió 2 cambios en su nomenclatura. En 1786, el Hospital Franciscano en funciones, llamado estrictamente de San Miguel, se convirtió en el nuevo Hospital Real de San Miguel y desde 1788 se convirtió en el Hospital Real General de Señor San Miguel de manera simultánea a la autorización de su cambio de sede. El hospital epicéntrico, porque estoy diciendo que está junto a la catedral. Aquí podríamos ver en la anterior, Leo, si lo podemos ver de una manera más amplia, cómo es que está conformada toda esta... El Centro Histórico de Guadalajara. Que sí, que tenemos aquí, por ejemplo, el santuario de Guadalupe, el colegio, que es en donde las maestras podían auxiliar a las niñas, podían darles alimento, podían darles educación y todavía darles ese adiestramiento de un buen modelo de esposa, ¿no? Claro, sí. Normalmente enseñaban religión, enseñaban los conocimientos básicos de escritura, lectura. Y prácticamente está todo junto en este núcleo, en este cuadro céntrico que tenemos desde Alcalde hasta Humboldt y de Manuel Acuña hasta Morelos, donde estaba la congregación de maestras, la capilla de Transfiguración, el camposanto de maestras, que también aquí pues antes se usaba, ¿verdad? Que pudieran tener ellas una sepultura dentro de este margen religioso o de iglesias. Está el Hospital Real San Miguel, la Iglesia Conventual de San Francisco, la Capilla del Calvario y el Convento Grande de San Francisco. Sí. Por eso me refería, porque se hacía una lectura de espacio. Uh-huh. No solamente qué instituciones participan, sino en qué lugar de la ciudad se encuentran localizadas. ¿Y sabes cómo llegaban los recursos económicos a estas maestras para poder atender a tanta niña? Esa era la cuestión que también quería subrayar. Ya dijimos que la educación en la escuela era gratuita. Ajá. Las niñas iban por unas horas y se les enseñaba pues algunas cosas, pero las niñas que querían tener ya un estudio mayor, como las religiosas, las maestras o las buenas casadas, estaban allí en un internado. Ellas vivían junto con las maestras. Y aparte de enseñarles las cuestiones académicas de leer, escribir y contar y estas uh-huh. cosas, se les enseñaban labores manuales. Ellas cosían, bordaban, tejían, todo lo que normalmente relacionamos con las monjas. Sí, claro, y lo que verdaderamente se creía que una buena mujer también tenía que aprender. Todavía no había Singer, entonces toda la ropa se hacía manualmente. A mano, muy bien. Entonces era la preparación que tenían y eso era parte de un apoyo laboral, porque la niña que ya sabía hacer esto, pues podía de alguna manera conseguir un buen esposo. O un buen dinero si estaba sola, ¿no? Y seguirse preparando, ¿no? Y seguirse preparando, sí. Vemos que muchas de ellas van como colegialas y luego regresan como maestras a trabajar en la misma institución. Y a regresar un poco de lo que recibieron. Claro que sí, es el ideal de todo el mundo. Las capacidades del Hospital Auxiliar Guadalajara fueron constantemente exigidas a finales del siglo XVIII. La lectura que se hace normalmente en Guadalajara se le atribuye la participación como hospital auxiliar al Hospital de San Miguel de Belén, pero no es así porque, como ya dijimos, el rey sustrajo este hospital que estaba en el centro de Guadalajara del auxilio en la epidemia. Uh-huh. Y entonces el que va a responder es el Hospital Guadalajara, que aunque está, digamos, ahorita a 3-4 cuadras de distancia,
es un hospital que se encuentra en las afueras, mientras que el otro se encuentra en el centro de la población. Entonces se sustrae el de San Miguel, y el que hace todo este servicio es el Guadalajara. Entonces yo supongo que la información que nosotros tenemos no es la del hospital franciscano, sino del hospital que ayudó a la ciudad, como en este caso de 1786, que es el Hospital Guadalajara. Y entonces por eso digo que este fue el que fue exigido en los últimos años del siglo, bueno, desde antes de mediados del siglo XVIII, en que aumentaron tanto los ingresos para atención hospitalaria como las defunciones. Dice, en la consecuencia de la negativa hospitalaria y como hospicio que había sido propuesta, o sea, las dos sedes que habían dicho que no, la Casa del Obispo y el Hospital San Miguel, la respuesta o el auxilio de las congregaciones de maestras se amplió de los aspectos tradicionales, que eran el educativo, el laboral y las funciones como hospicio, a otras funciones hospitalarias, carcelarias y alimentarias, ya que fueron proporcionadas desde sus instituciones y se convirtieron en indispensables. El auxilio alimentario fue aportado por el Beaterio Viejo de Santa Clara y por el Colegio de Niñas del Santuario de Guadalupe, que ayudó también a sus propias alumnas. Ahí le dieron la subsistencia a más de 100 niñas de la escuela, las enfermas de sarampión. Es el mismo caso. Las niñas que entraban al colegio aportaban económicamente, pagaban por estar ahí dentro de la pensión o dentro del colegio a las monjas o a las beatas. Y además de eso, ellas laboraban, hacían todo este tipo de costuras que también les atraía pagos. Y otra cosa, las que entraban como maestras, las que querían prepararse como religiosas, muchas veces hacían donaciones porque eran mujeres de recursos. Entonces, fueron económicamente autosuficientes. Y luego, pues hicieron otras cosas como tener casas, tener, si hablamos que entre estos está Santa María de Gracia, pues tener los portales que recibían rentas por los negocios. Entonces, Santa María de Gracia, el templo que tenemos ubicado a un costado del Teatro de Gollado. Teatro de Gollado. Sí, ¿verdad? Era que un está convento, por Belén e Hidalgo. Sí. Sí. Había otra cosa, normalmente ellas a las colegialas le cobraban la comida, era parte de la pensión en la que entraba la pensión o lo que incluía la pensión, pero daban sus obras de comida a los pobres de la ciudad. Entonces eso hacían normalmente. Ya vamos a ver qué es otra cosa para la emergencia. En este templo de Santa María de Gracia había religiosas también. Perteneció al convento, por eso Sí. es Santa María de Gracia, Sí. al convento de Santa María de Gracia. Pero durante 1786 la respuesta auxiliar alimentaria fue total y consecutiva. Se efectuó tanto con la colaboración de las maestras de enseñanza como de una segunda congregación educativa vecina, las maestras de Guadalupe. Así fue reconocido por el historiador tapatío Mariano Otero, ya que señaló el número total de 2 cocinas públicas y tomó en cuenta solo las del Beaterio y las del santuario. Y tengo conocimiento también en lo que dentro de tu material, en el convento de Santa María de Gracia, en el templo, hubo muchos decesos por una plaga de alacranes que hubo. Claro. Y murieron, ¿verdad? Murieron ellas por falta de antídoto. Y bueno, hubo muchos decesos de todas esas monjas o religiosas que estaban en ese momento de clausura. Y en las inmediaciones también. También hubo muchas muertes por los alacranes. Lo que pasa es que hay que pensar también que yo estoy nombrando como hospitales, pero pues el hospital y la medicina tiene una etapa de desarrollo, ¿no? En este caso, puede ser hospital porque hospedan a los enfermos, puede ser hospital de la convalecencia, como en este caso, porque a los débiles se les proporciona alimento, sí, ¿no? O el cuidado que necesitan para el alivio completo. Cuidado y apoyo. Entonces estamos hablando en ese caso, o sea, no necesariamente médico, ¿sí? Sí, Sino sí. pues a lo mejor, no sé, un
caso de medicina alternativa. La palabra hospital, que se puede más bien derivar a hospitalaria, para el resguardo de los enfermos y el cuidado para ellos, ¿no? Claro que sí, hay mucha confusión, hospital, hospedería, hospicio, ¿verdad? Que son pues lugares de reclusión y de ayuda, pero bueno, con sus matices. Y que la palabra va haciendo diferentes modificaciones según el caso, ¿no? Sí, dice. En esa circunstancia excepcional de emergencia se encontraron además en las beatas a las personas generosas, laboriosas, honestas e idóneas que podían funcionar como sus encargadas. Antes de su elección, las mismas autoridades pusieron dificultad de que no hallarían personas seguras de que lo pudieran hacer. Aquí estoy hablando de bibliografía, estoy mencionando a Santos Coy, que es biógrafo de la obra de Fray Antonio Alcalde, sino hasta la aceptación magisterial, la que fue expresada por su parte de su portavoz, su padre capellán, que afirmó de parte de las maestras que correrían con la comida de los pobres. Aquí dentro me voy a regresar un poquito dentro de la plaga que hubo de alacranes, que fue donde murieron muchas religiosas en Santa María de Gracia. Fue donde hubo el arribo de los betlemitas, ¿no? Sí, dice que se le solicita en ese caso de la plaga de alacranes. ¿Qué es un betlemita? De la orden de Belén. Son personas que han nacido religiosas, religiosas de que una vienen orden. La orden betlemita es americana. Y se llama, bueno, se le ha llamado en Guadalajara betlemita o de Belén al hospital por la presencia de ellos. Okay. Pero aquí estamos hablando que no es en el hospital de San Miguel, sino que llegan al Guadalajara o expresamente al de las Beatas, que está funcionando como enfermería. Ok, porque también podemos nombrarle betlemita a una persona consagrada a Dios, o que nos da respuesta de fe. Sí, es una persona consagrada, es un religioso. Sí, es un religioso. Okay. Sí. Dice, en el auxilio alimentario inicial aportado desde el Beaterio Viejo de Santa Clara, se inauguró una cocina pública en su propia casa mientras hubo maíz suficiente, y el auxilio se prodigó aún después, ya que su falta fue convenientemente resuelta con el arbitrio de mezclar el nixtamal con zacate picado o paja molida para alimentar a los vecinos pobres que se morían de necesidad. La cocina pública se reabrió en julio de 1786 y funcionó hasta el 22 de octubre de 1786. Dice, pero entonces se relevaron los servicios en una segunda sede magisterial porque las pocas maestras sanas de Santa Clara ya no podían hacer la comida. Dice, en el 7, y la localización del segundo colegio del Beaterio de Guadalupe se precisó en el epicentro urbano por su inmediatez con la catedral, mediante la ubicación central de su camposanto. ¿Siempre estaban cerca de una iglesia, de un templo, de una catedral? No tanto. Ellas mismas, como religiosas o personas espirituales, tenían capillas. Por ejemplo, dentro del colegio de niñas había capilla. Las monjas, pues también, o las maestras acudían a la capilla de niñas, pero pues también tenían en la misma conjunto al santuario, a la iglesia del santuario. Entonces, no es tanto, dependían, si hablamos como parroquia, de catedral, pero ellas mismas tenían sus propias ceremonias, sus propias capillas, sus propias iglesias dentro de sus conjuntos conventuales. Okay. Ajá. Entonces, el hospital o la enfermería del Beaterio Viejo ya ha sido reconocida popularmente en Guadalajara como Hospital de la Convalecencia, aunque no se había comprobado anteriormente su vigencia ni ubicación. El Hospital de la Convalecencia o la Enfermería Auxiliar del Beaterio Viejo fue parte de Santa Clara o del convento de Jesús María. El arribo betlemita surgió en 1704 ante una plaga de alacranes en el convento de religiosas de Santa María de Gracia. Jesús María y Santa María de Gracia son dos conventos de la misma orden dominica. Okay. Se dice en Guadalajara. Incluso se dice que Jesús María nace de fundadoras de Santa María de Gracia. Entonces, fíjate, si ahorita en la época que tenemos
tantos antídotos, penicilina, antibióticos y demás, todavía hay personas que pueden morir por la picadura de una alacrán, inclusive hasta de abeja. Me imagino en esa época la cantidad de personas que debieron haber muerto por la picadura de un alacrán. Sí, se habla que en el convento nada más hay cerca de 20. Entonces, sí es pues una circunstancia difícil, pero pues por esa razón se pide un auxilio, ¿no? Para que pudieran apoyarlas entonces sí, en ese momento. Sí. Dice, el Hospital Guadalajara fue el tercer hospital urbano, porque en Guadalajara se ha dicho que nomás existe San Miguel y San Juan de Dios. Entonces no, hay un tercero que es este Hospital Guadalajara, que se dice que es de San Juan Bautista, porque está dentro de la Compañía de Jesús, en el conjunto de la Compañía de Jesús. Hospital Dice, Guadalajara. Ajá. Quiero pensar, no creo que sea el mismo el que tenemos nosotros en la calle de Justo Sierra, ¿verdad? Yo estaba sorprendida por eso del Hospital Guadalajara. También pensé, ¿es una coincidencia? Yo creo que va a ser porque tiene muchísimos años ese hospital. Bueno, aquí estamos hablando de 1704. Y sí, creo que el desarrollo urbano no alcanzaba todavía esta zona. En la ciudad de Guadalajara. No, se enfocaba más en el centro, ¿verdad? Ajá. El centro de la ciudad. Sí, estamos hablando exclusivamente ahorita de centro histórico. Sí, no, en el centro de la ciudad. Nada. El desarrollo no sobrepasa Catedral, la San periferia. Francisco y del otro lado San José de Gracia. La periferia de Morelos que veíamos en el croquis, Ajá. Sí, ¿verdad? Alcalde Morelos. Exactamente. Sí, pues ya se considera que Santa María de Gracia estaba en las afueras. En las afueras, sí, y cercano al río San Juan de Dios, por eso las condiciones. Dice, el Hospital de la Convalecencia Extramuros, autorizado desde 1737, esto tampoco se ha reconocido, porque se dice que el hospital a Extramuros es San Miguel de Belén, ahí en el santuario. Pero desde 1737, según los documentos, hay un hospital que ya se menciona como a Extramuros, quiere decir en las afueras de la ciudad y abierto intencionalmente en ese lugar. Está en la imagen número 10, Leo, que es en donde tenemos en la imagen el hospital militar. Ese es el hospital Extramuros. Yo llegué a esta conclusión porque este hospital militar resulta muy conocido y se dice que es la sede del Beaterio Nuevo, porque dice que Fray Antonio Alcalde muda a las beatas del Beaterio Viejo, que está en el sur, Ajá. hacia otro lugar que no se ha definido. Y entonces coincide, siempre se ha dicho que el hospital militar, o sea, ahí mismo en el plano dice que llegó a suplir en la misma sede a las beatas o recogidas. Y entonces ese plano yo me di cuenta que está mal orientado, porque así como dice que está en el hospital, en el cuartel tercero, dice calle Hospital, Avenida Alcalde, calle de Soto. Y todas estas calles las ubican en el santuario actual, ¿sí? Pues la Avenida Alcalde no es la Avenida Alcalde, sino hasta 1892, cuando hay una propuesta de ponerle ese nombre. Igual la calle de Soto. Es un trámite que se hace a finales del siglo XIX para ponerle el nombre. Y sin embargo, aquí se ubica como si el hospital de siglo XVIII, que estamos hablando nosotros, ya tuviera esta nomenclatura. Entonces, la orientación está mal, porque si viniera en este sentido, se ha leído así, la Avenida Alcalde y está hacia el lado oriente de Guadalajara. Pero justificando que es la calle del seminario, por el Museo Regional de Guadalajara, que quedaría más al oriente. Pero está mal situado porque si nosotros partimos de la Avenida Alcalde, hay calles intermedias entre Alcalde a Santa Mónica, que es donde está este edificio o este lugar.
Y si además pensamos que no están definiendo nombres de calles, porque no es siglo XIX, no hay una nomenclatura, están definiendo edificios. Entonces hay un seminario en este lugar que ocupa una parte, hay un hospital, que es el Hospital Extramuros, y hay una orden religiosa que es Santa Mónica. Entonces son las que están alojadas aquí en esta sede. Y este es el Hospital Extramuros que se menciona desde 1737. Y esto para la historia de Guadalajara es muy novedoso porque se cree que con el Hospital de San Miguel de Belén estamos inaugurando la etapa higiénica marcada por las órdenes reales, cuando aquí ya se está diciendo que en 1737 se autoriza el funcionamiento de este hospital. Su conclusión, porque dice que está iniciado. Ajá. Por otro lado, pues el hospital que auxilia, y estamos en la 11, la doctora Carmen Castañeda, al estudiar a la Compañía de Jesús, lo ubica al sur de la avenida Juárez, muy cercano a la zona de San Francisco. Y además ya nos venimos a una época un poquito más reciente, ¿no? Este hospital fue el primordial. Antes de que estuviera el Extramuros al norte, el que funcionó en 1786 fue el Hospital Viejo, que era el hospital que se encontraba al sur de la ciudad. Porque estamos hablando de Carmen Castañeda García. Ah, sí, pero ella es la investigadora. En la investigadora que además escribió algunos libros, ¿no? Claro, está sacado de uno de sus libros, este Colegio Guadalajara. De hecho, ella habla también de un seminario en este otro lado o junto a este hospital, porque dice que hay, el San Juan Bautista es un seminario, el hospital, pues para mí se define, ella no llega a decirlo así, pero el hospital se llama Guadalajara, como ella lo llama, por esa ubicación, el hospital se llama Guadalajara. Y este hospital que atiende la emergencia de 1786, dice ella, nace porque se le da permiso a los jesuitas de la Compañía de Jesús que atiendan a mulatos e indígenas en la ciudad. Y muchas veces, antes que aportar la atención médica hospitalaria, se les obligaba a confesarse, a comulgar, a recibir ciertos ritos religiosos para que estuvieran dispuestos pues ya al cuidado médico. Yo estuve leyendo un poco sobre ella, pues sobre Carmen Castañeda García, e inclusive uno de sus libros que me pareció muy interesante sobre violaciones, estupro y sexualidad. Sí. Vio mucho por el cuidado de las niñas, sí. la violación que había de ellas también, sí. y me quedé a la mitad. Y como en la actualidad, por conocidos o familiares inclusive. Por supuesto, me quedé. ¿Y cómo es que ella estuvo defendiendo todo eso en las niñas y que se atrevió a publicarlo para poder defenderlas y protegerlas, protegerlas? En estas congregaciones de maestras que yo acabo estudiando, esto es parte de un libro último publicado, reciente, no último, pero sí el último, publicado por mí. Y en parte yo encontré los diagnósticos médicos de niñas que estaban enfermas por enfermedades venéreas. Pues niñas que habían sido abusadas antes de entrar a los colegios. Entonces, como Carmen Castañeda, pues ves que está ahí vigente el problema y como ella dice, bueno, la iglesia no rompía matrimonios, entonces había que buscarle una solución a esos casos. Y una de las soluciones era enviarlas a un colegio, a un convento. Nada extraño de lo que vivimos el día de hoy. Exactamente. Porque también creo que el abuso sexual siempre existe por familiares dentro de una casa. Pero está muy padre ese libro. Debo de recordarles que Isabel, nuestra invitada, ha escrito más de 7 libros y todos muy interesantes. Los vamos a pasar para que puedan... ¿Ya los tienes a la venta? Tengo los últimos 2, ¿los puedo traer? Sí, claro, por supuesto, para que podamos conocerlos. Este libro de Carmen Castañeda está muy padre, sí. Que habla sobre violación, estupro y sexualidad, que es como defiende a las niñas violadas en aquel entonces, ya contagiadas de enfermedades venéreas
por familiares precisamente que Sí. tenían Es la manera como se descubre el abuso, ¿no? Por el embarazo o por la enfermedad por la venérea. enfermedad venérea. Sí. Uno de los libros que nos comparte la doctora Isabel es Las congregaciones de maestras, solidaridad, trabajo y educación femenina en la Guadalajara colonial y moderna, que es este. También nos trae Epidemias, Hospitales y Cementerios Jalisco de 1577 a 1892. Para que vean quién es nuestra invitada del día de hoy. Nada más, nada más. Continuamos. Dice, estoy en la 14, el poder real ya manifestado por el dominio de los hospitales novohispanos. Estamos hablando de finales del periodo colonial, reyes absolutos, reyes que quieren también que de alguna manera rindan más económicamente las colonias, les manda más reglamentación a la iglesia, por ejemplo, de que manden padrones, delimitaciones de parroquias, por los recursos económicos que se generan. Y bueno, aquí lo vemos apropiándose de los hospitales que habían sido independientes hasta este momento, y es un proceso que se ve simultáneo en todos los hospitales de Guadalajara. También interviene en el hospital de San Juan de Dios, fechas más, fechas menos, y aquí vemos que esta sustracción de este hospital, bueno, pues obedece a una orden de él y pues provoca una serie de cambios en Guadalajara. Y está ligado el hospital al convento de Jesús María, que es el que conocemos en Morelos. ¿Está por Morelos o no? ¿No es ese? ¿Donde están las monjas también de clausura o no? ¿No es ese? ¿Por Morelos? Sí, ¿no? ¿O Pedro Moreno? ¿Cuál es? Pedro Moreno. Pues el Morelos 8 de julio. Morelos 8 de julio. Sí, es donde está, es el templo que le decimos de Jesús María, pero es donde se venera a la Virgen, a la Santísima Virgen del Rayo. Ajá, sí, ¿no? Sí, es ese. Yo hasta ahorita no he podido resolver, porque en el último libro, o una de las últimas publicaciones de Carmen Castañeda de 1995, dice que hay, a diferencia de lo que se ha hablado aquí en Guadalajara, de que del siglo XVI surge el convento de Santa María de Gracia y que se van así enseguidita todos los conventos 5 que hay en Guadalajara, ella dice que no nacen y no es una institución monolítica, que tienen un proceso de desarrollo. Y yo había empezado a ver eso con Santa María de Gracia, porque hay 2 libros de su crónica, y decía, pues nace la escuela, luego nace el colegio, se le dan constituciones, o sea, es todo un proceso. Sí, claro. Y estamos hablando que cuando en Guadalajara se dice que surge a finales del siglo XVI, que a 80 años de fundada Guadalajara, 40 años, ya tenemos el primer convento femenino. No, si su colegio fue autorizado y sus constituciones a finales del siglo XVII, pues todavía no es un convento. ¿Por qué? Porque apenas se está autorizando el colegio sobre el que se va a fundar el convento. Así es. Ajá. Entonces, es parte de lo que ella está diciendo, pero cuando quiere hacer todo esto en espacio, o sea, ¿dónde están los beaterios? ¿Dónde están los conventos? No cuadra. Ajá. Porque no tenemos como la información suficiente en Guadalajara, y yo hasta ahorita no sé si, como se ha dicho, el beaterio en la misma sede se convierte en convento, o el convento, dado que en una fundación se cruzan colegialas de un convento con fundadoras de otro, pues ¿en dónde quedan de los 2 lugares a los que están asociadas? Confuso, ¿verdad? Sí. Yo algún día, hace muchísimos años, fui a presenciar una misa aquí en el templo de Jesús María, y estando nosotros frente al altar, si volteamos para la parte de atrás, se ven las monjas que están de clausura atrás de unas rejas. Sí. Y como, pues yo te puedo decir que fui, yo creo que de niña, porque me causó una impresión muy fuerte el verlas a ellas atrás de las rejas. Estaban también en la misa, pero pues no podían estar dentro del templo. Esa es parte de la clausura, que no sean vistas
y que estén ahí porque están perpetuamente, o sea, sus votos anteriormente eran de clausura. Totalmente. Entonces entraban y ahí morían y ahí se quedaban. Pero desde siglo XX, por ejemplo, eso pasó con las de Santa María de Gracia, o tantas reglamentaciones civiles, pues ya no hay clausura, se supone. Pero yo creo que depende a la congregación que ellas tengan, ¿no? Porque hay algunas que están descalzas, unas que se dedican a hacer de comer, vender rompope, hay unas que se dedican a cuidar al silencio, ancianos, ¿sí? a Cuidar, sí, es cierto. son sus vocaciones. Sí, es increíble, pero en esta modernidad hay una serie todavía de organizaciones femeninas, ¿Sí? Benéficas. Pero siempre para ayudar. Voy a entrar al tema del agua en la 15, la localización del área histórica y su desarrollo hacia el poniente. Se determinó por el alineamiento de sus construcciones principales efectuado al lado de las rutas de las corrientes naturales permanentes y las aumentadas propias de los periodos de lluvia o de las avenidas transversales, o sea, la corriente de agua impetuosa se llamó avenida, transversales del río de San Juan de Dios mencionado, las provenientes del río de Zapopan, del arroyo del Manzano, del Arenal, de su ramal del Chirimoyo y de otros ríos distintos como el de Atemajac. Mismas corrientes que favorecieron un crecimiento urbano constante oriente-poniente durante los siglos coloniales. En muchas ocasiones la provisión hídrica colonial, producto de arroyos y de las avenidas temporales, estuvieron apoyadas con la excavación de pozos, precisamente los pozos existentes en la catedral, en los conventos del Carmen y de Jesús María gozaron de fama pública y registraron su uso hasta la Reforma. El pozo existente en la catedral alimentó la leyenda local del río Jordán en Guadalajara. La misma conservación de tan emblemático edificio, según se afirma hasta hoy día, depende de la preservación y vigencia de esa noria. Alrededor del pozo existente en la catedral es la 15. Se situaron cardinalmente tanto el pozo mencionado del Beaterio o Colegio de Guadalupe al norte como la noria de Jesús María al sur. La caja del agua, elemento central del sistema hídrico, se ubicó al poniente, alineado también con el pozo de la catedral, como se alineó también con las avenidas de la zona privilegiada o desastrosamente irrigada del centro histórico tapatío. La ubicación de la noria de Jesús María se identificó en 1721, cuando se describió la ruta seguida en la supervisión del convento femenino de Recolección, conocido con el título de Santa Catarina de Siena o de Jesús María. La visita inició por la iglesia y continuó por la casa del Colegio de Jesús Nazareno, de su capilla de San Cayetano, de la sala de Profundis, del claustro grande, y se comprobó su vigencia en medio de un patio con pozo, algunos naranjos y jardincitos. En 1812 la noria de Jesús María se ubicaba al flanco sur del conjunto conventual, en las cercanías de sus tapias por ese punto. La noria ubicada en el huerto fue un artilugio utilizado para la extracción del agua. El pozo. Aquí ya te me fuiste a 1800. Estoy hablando de las ubicaciones de los pozos porque realmente el sistema hidráulico de Guadalajara es de 1737. Pero estoy diciendo porque, bueno, normalmente nosotros hablamos de la Fundación de Guadalajara y nos quedamos con el río San Juan de Dios. Ah, sí. Pero en una ciudad que se eleva 13 metros ya en la avenida Alcalde, pues esa agua ya no sube. No hubo, por eso dice, no hubo manera de meterlo a la ciudad. Entonces, para aportar el agua a estas zonas a mayor nivel, tuvo que haber un sistema hidráulico desde 1737. Por eso es que no podemos mandar todo el sistema o todo el agua que nos llega de las lluvias a Chapala, porque pues Chapala, nosotros estamos aquí, Chapala está acá y es carísimo. Ajá. Pero aquí yo quería que me señalaras cuando en 1740 el señor Pedro Antonio Buceta, que es una persona muy importante, e inclusive tenemos una calle nombrada así por Santa Tere, por ahí, ¿no? Ajá. Que era matemático y además arquitecto. Él creó el sistema hidráulico para llevarlo a su convento, a su iglesia. ¿A la ciudad? Sí, ¿verdad? A la ciudad, y además, en muy poco tiempo, con bajo costo y excelentes resultados, además. Sí.
Esa es la 16. En 1740 Pedro Antonio de Buceta practicó una galería subterránea de 5.150 varas y 12.350 de atarjeas y cañerías. Obtuvo en poco tiempo y con pocos costos los mejores resultados. Atarjeas. Atarjeas. Son canales, o conductos Sí. de agua. Sí. Dice. Les ponen nombres muy raros, ¿no? Pues son de la época, Sí. son los términos que se usaban. Pero Dice, qué padre que el Señor tuvo esa visión Ajá. y esa iniciativa de poderlo llevar a cabo y y poder llevar el agua a la ciudad. Sí, a la todos. ciudad. Dice el 17, el sistema de fuentes públicas, producto del sistema hidráulico de Pedro Antonio de Uceta y sus ubicaciones, se representan en el plano urbano de 1800. Mediante el cruce de los documentos hospitalarios y el sistema de fuentes públicas fue posible situar al Hospital Guadalajara o el erróneo Belén Viejo, ligado a la línea hidráulica de menor caudal de un limón, es decir, de Juárez hacia el sur. No pudo estar el hospital en el sitio del Mercado Corona, que es lo que se dicen, que ahí estuvo el de San Miguel, conectado a la línea central de mayor caudal hidráulico, ni tampoco en una sede ya ocupada por la Escuela Pública de Niñas del Santuario o de la Congregación de Maestras. Podemos quedarnos que este fraile franciscano, Pedro Antonio Buceta, maestro, arquitecto y muy notable por haber introducido el agua en la ciudad y llevarlo a su convento. Además. Sí, eso es lo que yo acabo por concluir. La situación de la caja del agua y toda esta línea central, que es la de mayor caudal, desemboca en la zona de la catedral. Afortunadamente. Tenemos ya muy poco tiempo, claro, Isabel, está muy bien, para podernos despedir y poderte agradecer. Me encanta el tema, el que nos has enseñado, todo lo que nos has enseñado también, cómo es que aprendemos de todas estas maestras que pudieron auxiliar a las niñas para que pudieran no padecer hambre, ser instruidas para ser mejor mujeres, y cómo es que llegó el agua con nosotros. Muchas gracias, Isabel. No, muchísimas gracias a ustedes. No, pues a ti, agradecidos de parte del licenciado Francisco Vázquez, es tu casa. Muchas gracias por estar aquí, por compartir tu conocimiento. Quiero decirles que el próximo miércoles, en nuestro programa número 53, vamos a tener como invitado al sacerdote Ángel López, para que podamos saber cómo tenemos que vivir esta Cuaresma. Si tenemos alguna duda, si no sabemos cómo llevar a cabo un buen ayuno, ¿sabes cuántas veces puedes comulgar al día? Pues entonces vas a tener que ver nuestro programa para que puedas hacerle las preguntas que tú quieras y salir de esa duda. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti que estuviste aquí. Gracias, Leo. Ya no te preguntamos si tuvimos alguna pregunta, alguna felicitación para Isabel, que creo que fueron muchas. Sí, felicitaciones a la doctora, muy interesante el tema. Y dice la doctora, ¿puede definirnos qué son las monjas contemplativas y cuáles son las misioneras? Sí sabemos. Sí. Se dice que son monjas contemplativas porque permanecen en sus conventos, pero las monjas de vida activa salen y hacen servicios, tienen trabajos, pueden prepararse como enfermeras, como maestras en diferentes profesiones. Hubo un corte en siglo XX que divide ese tipo de congregaciones. Ese tipo de congregaciones, sí. Pues muy bien, nos vemos el siguiente miércoles, 7 de la tarde, la hora del servidor público. Recuerden darle like, compartir, suscríbanse en YouTube y nos vemos en la próxima. Los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos. Mariscos, 10% de cerveza de cortes. Sucursales, Mazamitla, Ramos. Feria del Chocolate, 10% de descuento hasta el 50%. Espéralo en tu dependencia. Les recordamos que tenemos el módulo de pensión
Aldama 59, de lunes a viernes con un horario de atención de 8 a 16 horas. Y el otro, en Luis Fará, enfrente de la estación. ¿Por qué estudiar en Univer? En Deita 2, año 8 meses. Instalaciones renovadas y equipadas para tu desarrollo profesional. Tiene prepa, CEP y UDG, licenciaturas matutina, ejecutiva y sabatinas, posgrados, maestrías, especialidades, online, licenciaturas y posgrados. Hay una beca por el convenio que tiene con el sindicato de un 30% de descuento. Comunícate a los teléfonos 3323 126601 o entra a la página univer.com.mx. Casa Dolores te ofrece el 10% por la primera cerveza de cortesía. En la sucursal Chapalita, Avenida Guadalupe, 1261 y Chapultepec, Sur 451. Te esperamos. Ver bien y verte bien. Óptica Look Vision te ofrece el 10% en armazón y examen gratis en las siguientes sucursales: López Cotilla 606, Colonia Centro, Guadalajara; Calzada del Vergel 977C, en Colonia Jardines del Vergel, Zapopan; reservando en 3343 9605 95. Queer Learning, inglés, pruébalo. Ofrece el 18% de descuento. Para mayores informes, comunícate al 33 16 01 17 26. Laboratorio de análisis clínico para servidores públicos, básico, plus y completo. Toma de muestras a domicilio. Llámanos a los teléfonos 33 11 20 01 12 y 33 12 94 32 89. ¿Cuál es el costo de tener un seguro? Más baratiza, compara y elige. Paga hasta 12 meses sin intereses y pide informes al 3313 58 7906 en la sucursal de Santander, Colonia Zapopan Centro. Funeraria San Javier te ofrece paquetes desde 400 pesos mensuales. Aprovecha grandes descuentos en los paquetes a previsión y precios preferenciales en servicios de emergencia. Para mayores informes, comunícate al 33 18 42 58 71. Papelería Oportunidades te ofrece el 30% de descuento en útiles escolares y artículos de oficina. En la sucursal Enrique González Martínez, número 28, teléfono 33 36 14 36 14. El Sindicato de Servidores Públicos en el Ayuntamiento de Zapopan te invita a estudiar la preparatoria 100% en línea y el Instituto Innova Prepa Virtual. Para ti, servidor público, tus hijos. Favor de comunicarse para mayor información al número 3334 66 79 25 con el licenciado Joel Marcelino Barajas Carranza. Instituto Innova Prepa Virtual. Cumple tus metas en el Instituto FBG. Primaria, secundaria, bachillerato, inglés, licenciatura y capacitaciones. Pide tu beca hasta un 40% de descuento. Inscripción subsidiada por el sindicato. Teléfono 3333 97 70 47. Tours Elegance, la agencia de viajes que te invita a explorar México, con tour a Chapala por solo 499 pesos por persona, a Mazamitla por 750 pesos por persona y a Tequila por 799 pesos por persona. Puedes comunicarte al 3310 1192 15 para mayor información. No dejes de conocer. Un convenio más para ti de el sindicato. Venta y reparación de sillas de ruedas. Ofertas: silla de ruedas neumática
a 2,100 pesos y silla de ruedas todoterreno 3,800 pesos. Cuenta con servicio a domicilio. Está ubicado en la avenida Laureles 637, Colonia El Vigía, Zapopan, Jalisco. Puedes comunicarte para hacer tu pedido al 33 34 83 95 27 o al 33 14 10 58 55. Clínica de Especialidades. Te ofrece un 20% de descuento en todos sus servicios. Teléfono 33 36 73 33 83. En Nissan Las Fuentes, ¿sabías que con tu crédito de pensiones puedes estrenar un auto nuevo? Puedes tener asesoría y es muy fácil adquirirlo. Contacta a María Rodríguez al 33 33 62 46 15. Nissan Las Fuentes. Silan, Acuario Aventura. En preventa, 293. Incluye paquete snack, realidad virtual y láser escape. Para más información, comunícate con Gerardo al 33 20 37 09 45. Lovely Dress. Te ofrece renta de vestidos para esta temporada de posadas y reuniones familiares. La sucursal está en Héctor Berlioz 5169 en la colonia La Estancia. 33 22 37 73 para mayores. Seguros JG. ¿Quieres recibir más información sobre nosotros? Comunícate al teléfono de WhatsApp 33 32 01 52 10. Seguros JG. En San Ángel Oftalmología y tu diagnóstico completo. No pongas tus ojos en cualquier mano. Visítanos. Creer para ver. Puedes hacer tu cita al 33 36 14 32 62. Descubre el poder nervio magnético. Salud con un diagnóstico preciso y sin dolor. No te quedes con... ¿Quieres saber cómo está tu hígado? Si está graso y cómo funcionan tus arterias. Agenda tu cita. GNP Seguros, protegiendo tu presente y asegurando tu futuro. Te ofrece protección por fallecimiento, anticipo por enfermedad en fase terminal, apoyo por cáncer y enfermedades graves, indemnización diaria hospitalaria, indemnización por invalidez, exención de pago por invalidez, asistencia funeraria y asistencia médica. Para mayores informes 3825-5801. Inicia este 2025 con tu certificado de prepa. Certifícate en un examen. Imagina poder alcanzar tus metas académicas con un solo esfuerzo. Este examen es tu puerta de entrada hacia un futuro brillante. Preparatoria en un examen. Si tienes más de 18 años y terminaste la secundaria hace más de 2 años, estás listo para concluir tu prepa de manera rápida y sencilla. INAC, en alianza con el Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Zapopan y la Secretaría de Educación Pública, te ofrece un plan de estudio eficiente y una beca con más del 55% de apoyo, para que tú o tu familia puedan concluir la primaria, secundaria o preparatoria. Prepárate con esta modalidad que apoya tus habilidades a través de un método de enseñanza práctico y efectivo. Tu futuro comienza ahora. Inscríbete hoy y cambia tu vida para siempre. Modalidad solo para adultos. En INAC garantizamos tu futuro. Para mayor información llama a los números que aparecen en pantalla.